Muchas veces se Buenos días a todos, ya buenas tardes. En el coloquio de las 12 del día, el día miércoles, hoy tenemos a Francisco Ruiz, pues todos conocemos a Francisco Ruiz, él trabaja en el departamento cómputo, si necesitan algo, pues saben dónde lo encuentran, ¿sí? Y el día de hoy va a hablar de algo muy importante, ¿sí? Que tiene que ver con la seguridad de la información. Eh, Adelante, Francisco. La luz. A ver, a ver, a ver. Bueno. 1, 2, 3, probando. Ok. Hola, pues buenos días. Alejo un poco el micrófono. Bueno, ¿así me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, así está mejor, ¿no? Ok, bueno, pues buenos días, o buenas tardes, días, tardes, hora del brunch. Este,
vamos a hablar de la seguridad de la información. Yo creo que es un tema muy importante en la vida actual y para todos. ¿Quién no se ha preguntado qué está sujeto o no está sujeto a la seguridad? Yo creo que todos nos lo preguntamos todos los días. Nos preguntamos si nuestra información es segura, si está disponible, qué podemos ver, qué no podemos ver, cómo buscar a personas en internet, muchas cosas que tienen que ver con la privacidad de la información. Pero antes de poder ver eso, primero tenemos que saber qué es la seguridad. Y bueno, aquí me presento. Y bueno, he decidido poner algunas frases célebres de algunas personas que trabajan en el medio informático y computación. Por ejemplo, la de Edsger W. Dijkstra, que dice: la informática tiene que ver con las computadoras lo mismo que la astronomía con los telescopios. Eso pensaba él, ¿no? Posteriormente, bueno, ¿qué es la seguridad y qué es la información? Entonces, nosotros normalmente manejamos computación como el término de las computadoras o todo lo que tiene que ver con ellos. En realidad, el término computación o computadora tiene que ver más con el hecho de que se cuenta. Computar es contabilizar, hacer cuentas, hacer números. En realidad, el área que realmente estamos manejando es la informática. ¿Y qué es la informática? Bueno, cómo utilizamos nosotros las computadoras y para qué nos sirven. Es decir, probablemente a una persona que maneje computadoras sepa que una secretaria, por ejemplo, sepa que la computadora le sirve para hacer documentos de texto, probablemente. Entonces, esa es la parte que se llama como informática. La norma, los procedimientos y métodos técnicos destinados a a manejar la información de forma segura. Y bueno, entonces la seguridad informática es la que nos permite resguardar y proteger la información. ¿Qué queremos hacer? Guardar y proteger. Y aquí hay dos partes muy importantes. Una cosa es tenerla guardada y otra tenerla protegida. Y hay una tercera parte que es tenerla disponible. Si no la tenemos disponible, no nos sirve. Si no la tenemos resguardada y se pierde, no nos sirve. Y si no la tenemos, y si no hay confidencialidad, entonces la información puede ser accedida por cualquier persona o de cualquier manera, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos otra frase de Craig Bruce de 1990 que dice: el hardware es lo que hace a la máquina muy rápida y el software es lo que la lenta. Siempre sucede eso, ¿no? Ya salió la nueva versión del sistema operativo. Uy, mi máquina está más lenta. ¿Pero cómo? Si cada vez son más rápidas, pues así pasa. ¿Ok? Bueno, entonces hablamos de estas tres partes. La confidencialidad, que significa acceso a la información a la persona autorizada o a las personas autorizadas. La integridad, que quiere decir que la información esté completa y esté como yo la necesito. Y la disponibilidad, que pueda acceder a ella. Ese es el triángulo de la seguridad: confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿De acuerdo? Obviamente, cuando hablamos de información pública, ¿de qué parte tenemos? Pues la disponibilidad. Más bien, la disponibilidad es para todos. Ajá, no solo para una persona. Igual la confidencialidad, más bien, me equivoqué. La confidencialidad no existe, es decir, la información es pública. La disponibilidad significa cuando un archivo está completo, o está corrupto, o está en mal estado. Y la integridad quiere decir que está o no está. Busco información y esta información no se encuentra, entonces pues no hay integridad en este triángulo de la seguridad. Ajá, este es el triángulo de la seguridad fundamental que se maneja en la seguridad informática. Ajá. Y bueno, aquí tenemos una frase de Gene Sparford que dice: el único sistema seguro es aquel que está apagado en el interior de un bloque de hormigón, protegido en una habitación sellada, rodeada por guardias armados.
Es decir, no podemos garantizar la confidencialidad al 100%. Nos podemos acercar en un 90 y tantos %. Pero si quisiéramos tener confidencialidad absoluta, es imposible. Ajá. Ok. Entonces, bueno, ¿qué es la seguridad informática? Y entonces decimos que es la que se encarga de la seguridad de los medios informáticos o la seguridad de la información. Ajá. Cuando hablamos de informática, generalmente o siempre hablamos de computadoras. No es que estemos hablando, en general antes cuando no existían las computadoras también se hablaba de seguridad. Si nos vamos a las guerras de los romanos, ellos eran los primeros que cifraban sus mensajes para poder comunicarse con los generales y que todo el mundo lo viera los mensajes. Sin embargo, no iban a saber qué dicen los mensajes porque la información está cifrada, es decir, está codificada, que hay una diferencia entre ambas. Ajá. Y bueno, por tanto, la seguridad informática es la disciplina que se ocupa, lo voy a leer, de diseñar las normas, procedimientos y métodos y técnicas destinados a conseguir un sistema de información seguro y confiable. Uh-huh. Forzosamente cuando hablamos de información ya en esta época hablamos de computadoras, porque todas las computadoras son las que almacenan en la actualidad casi toda la información que tenemos. Ajá. Y bueno, aquí Chris Prillo nos dice que las contraseñas son como la ropa interior. No puedes dejar que nadie las vea. Debes cambiarlas regularmente y no debes compartirla con extraños. Sí, está claro, ¿no? No presto mi calzón a cualquiera, ¿no? Es decir, no contraseña a cualquiera. Y a veces nosotros fallamos en esta parte porque las contraseñas las manejamos muy a la ligera. La anoto y la dejo aquí pegada y resulta que alguien extraño, malicioso viene, ve la contraseña, entra a la máquina y hace cosas que no nos convienen a nosotros, que nos pueden dañar. ¿De acuerdo? Ok, pero para poder hablar también de esto tenemos que hablar de amenazas y riesgos. ¿Y aquí qué conceptos están involucrados? La amenaza estudia las causas potenciales del daño. Una vulnerabilidad son las debilidades de un sistema, por así llamarlo, y un riesgo es la posibilidad de ocurrencia de un incidente. Cuando nosotros hablamos con compañías de seguros, ¿qué nos manejan? ¿Amenazas, vulnerabilidades o riesgos? Nos manejan riesgos, es decir, la probabilidad de que ocurra algo, la probabilidad de que nos roben nuestro coche, la probabilidad de que nos asalten o la probabilidad de que se incendie nuestra casa. Ajá. Eso es un riesgo y eso es medible. Y por eso las compañías de seguros tienen un buen negocio. Porque ese riesgo medible lo pueden hacer en estadística y decir, tú estás fuera de la estadística. Tanto me conviene que me pagues. Y me conviene que me pagues porque estás fuera de la estadística y entonces es dinero gratis. Ajá, es un negocio. Ajá. Entonces, bueno, las amenazas, por ejemplo, tenemos aquí en la Ciudad de México una amenaza muy cerca y es una amenaza, por ejemplo, de que el volcán Popocatépetl haga erupción, ¿no? Está presente, está latente. ¿Qué riesgo hay de que nos afecte? Pues depende de la explosión, pero estamos en la zona de riesgo. Ajá. Y la estadística, pues ahí ya está bastante estudiada y nos dice, no hombre, no pasa nada. Nunca va a explotar, no se preocupen, caerá ceniza y ya. Y bueno, eso lo miden también por estadística o tratan de predecirlo por estadística, pero en realidad puede suceder, el problema es que no saben cuándo, ¿no? Bueno, en ese sentido, bueno, no en ese sentido, sino otra frase célebre, Stephen R. Garman dice, la física es el sistema operativo del universo. Frases célebres. Ok. Entonces ahora vemos vulnerabilidades. Y en la cuestión de computadoras y de informática, ¿qué vulnerabilidades tenemos? Bueno, las físicas, que se nos estropee nuestra computadora, que la información la perdamos, que se dañe el disco duro. Ajá. De software, que tiene que ver con los programas, que hagamos una actualización del sistema operativo y pues ya los programas ya no nos funcionen. Ajá.
o que simplemente cambiemos o perdamos el sistema operativo y podamos perder incluso toda la información porque ya no está disponible. Y bueno, ese es de software. De datos, que se daña algún archivo, que abra un archivo, que lo modifique y entonces ya no pueda regresar a su versión anterior y por tanto ya no voy a tener acceso a esa información. Es importante. Y bueno, finalmente, los otros, que tiene que ver con personas, infraestructura, etcétera. Ajá. Y bueno, cadena que se conoce como disposición o disponibilidad de los datos y la confidencialidad y la integridad, siempre el usuario es el eslabón más débil de la cadena. Es decir, los errores que generalmente suceden, probablemente un 70%, 80%, tienen que ver con errores del usuario. Es decir, el usuario comete alguna equivocación y por tanto pierde la información. Bueno, aquí les pongo a Kevin Mitnick, un hacker muy famoso, y dice: las organizaciones gastan millones de dólares en firewalls, dispositivos de seguridad, pero tiran el dinero porque ninguna de estas medidas cubre el eslabón más débil de la cadena de seguridad, las personas y la gente que administra las computadoras. ¿Qué quiere decir? Kevin Mitnick se dedicaba exclusivamente, bueno, su especialidad en el área de seguridad y en el área de hacker, más adelante vamos a ver que es un hacker, se dedicaba a hacer lo que le llaman ingeniería social. La ingeniería social en realidad es engañar a las personas. Recibir una llamada telefónica haciéndome pasar por el banco, pidiendo usuarios, contraseñas, números de tarjetas, etcétera, y obtener esa información para robarme el dinero. Recibir un correo spam, el cual se hace pasar por un banco, donde dice: si no cambia su contraseña en este momento, le vamos a cerrar su cuenta. Y uno se espanta y entonces funciona toda la información. Y a ese procedimiento se le llama ingeniería social. Es decir, psicológicamente te voy a atacar para obtener un beneficio. Ajá. Ok. Ahora hablamos de riesgos. Bueno, el usuario es uno de los riesgos más altos que existen. Y bueno, otros son los programas maliciosos, los intrusos o algún siniestro. ¿Ah? Entonces, Bruce Skinner decía: si piensas que la tecnología puede solucionar tus problemas de seguridad, está claro que no entiendes los problemas ni entiendes la tecnología. ¿Qué quiere decir? Que en muchas ocasiones nosotros invertimos mucho dinero en conseguir un sistema seguro. Y la realidad es que esto a veces no sirve de nada porque nosotros mismos, en nuestra forma de actuar o en nuestra forma de proceder, estamos violando los principios fundamentales de la seguridad. Es decir, dejarle las contraseñas a cualquiera, dejar nuestro correo abierto en nuestra computadora, dejar nuestro correo abierto en el teléfono, etcétera. Ejemplo. Entonces, si yo podría tener sistemas de seguridad muy complejos, pero si hago normas elementales como darle la contraseña a cualquiera, pues entonces no va a servir ningún sistema de seguridad que me pueda, ninguna tecnología que me pueda ayudar a eso. Y entonces el problema de seguridad se vuelve un problema de hábitos, de qué cosas hago comúnmente y qué cosas hago normalmente. Ajá. Es decir, si por ejemplo yo tengo ya llave de mi casa, y no estoy hablando de computadoras, y le saco copias y se las reparto a todo el mundo, pues todo el mundo va a poder entrar a mi casa. Y si sucede algo, no voy a saber quién entró. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Aquí tenemos una ilustración donde dice la persona que está buscando trabajo que le da su currículum, pero se lo da codificado, encriptado y rayado. Entonces, pues, obviamente aquí qué problema, qué triángulo de la seguridad no va a funcionar. La confidencialidad, la disponibilidad o la integridad. Pues, si está rayado, ¿cómo reconstruyo los pedacitos, no? Entonces, pues la integridad, la información no está íntegra.
Y ese es un grave problema a veces cuando nosotros mandamos archivos, no están disponibles para la persona a la cual se la estamos enviando. Algo tan simple, yo envío un documento en Word, en una versión que el otro no puede ver. Entonces, pues ya tengo este problema. No me va a servir de nada porque simplemente no lo va a poder ver. Ajá, y esto es cuando nosotros compartimos información. Otra frase dice, no sé cómo será el lenguaje del año 2000, pero sé que se llamará Fortran. ¿Sí será? Bueno, eso decía Har en 1972. Ok, programas maliciosos. Ahora vamos a hablar ya del software. En realidad, cuando nosotros nos referimos a virus, no estamos hablando específicamente en computadoras. En español estamos hablando de programas maliciosos o malware. ¿Qué tipo de malware hay? Bueno, el virus informático es un tipo de malware. El gusano informático o e-worm. Los troyanos. El troyano, ¿saben por qué tiene el origen ese nombre? Exactamente, lo que hacen es, en un programa, insertan código malicioso adicional. Yo descargo el programa, entro a un sitio donde baja Word fácilmente y es regalado. O sí, si es regalado, lo que sea, ¿no? Y entonces lo descargo y ese tiene un programa adicional que cuando se ejecuta el programa original, se ejecuta también ese programa y empieza a hacer cosas en nuestro equipo. Ahorita les voy a poner unos videos que tratan de eso. La bomba lógica, el spyware. El spyware es un programa espía. La bomba lógica es aquel que va a estallar en determinada hora, determinado día, en determinado tiempo. Y otro que ya se ha dado mucho, que tiene que ver también con ingeniería social, es el ransomware. El ransomware en realidad quiere decir secuestro de información. ¿Qué es secuestro de información? En un programa tipo troyano yo puedo descargar ese ransomware y me va a ir poco a poco encriptando la información, es decir, poniéndole contraseña. No sé si ustedes han comprimido un archivo en zip o en cualquier formato, tienen la posibilidad de ponerle contraseña. Entonces lo que hace el ransomware, esos archivos los va comprimiendo y les va poniendo contraseñas. Hasta que un día prendo mi computadora, quiero acceder a un archivo y ya no puedo. Y veo que este archivo se llama fulano y ahora se llama perengano. O bueno, tiene una extensión distinta, pero me pide contraseña. ¿Cuál es la contraseña? Y en uno de esos, la ejecución del programa, de repente aparece un mensaje que dice, si no pagas tanto, no te damos la contraseña y ya no puedes acceder a tu información. Y entonces ahí está a ese correo escribiendo y diciendo, denme la contraseña, por favor. Y entonces ya les damos, normalmente cobran en bitcoins, dinero informático, y ya les pagamos y a veces nos dan la contraseña y a veces no. Ajá. Bueno, entonces vamos a ver los videos, aquí están. A ver si puedo. Ah, sí, sí puedo. Oh, ahí está. Muchas veces escuchamos en las noticias que empresas conocidas, servicios populares o incluso organismos y entidades públicas fueron víctimas de ciberdelincuentes que, de alguna manera, lograron acceder a sus sistemas y robar sus datos. Una de las posibilidades que tienen para llevar a cabo estos delitos es aprovechándose de una vulnerabilidad, es decir, un agujero o debilidad en el sistema. Los cibercriminales usan constantemente estos pequeños errores para infiltrarse, y su herramienta predilecta para hacerlo son los exploits. Pero, ¿qué es un exploit? Un exploit es un programa o código creado para aprovecharse de un agujero de seguridad, lo que también llamamos vulnerabilidad, en una aplicación o sistema. Estas herramientas son muy útiles para los cibercriminales, ya que pueden usar vulnerabilidades en programas y lenguajes muy populares, como Java y Flash, entre otros, y así comprometer muchos equipos al mismo tiempo. Si lo llevamos a la vida real, sería como si un modelo de cerradura que representaría el sistema o a la aplicación tuviera un fallo de diseño que permitiera crear múltiples llaves que la abrieran, el exploit, y así poder acceder a lo que trate de proteger. Existen dos tipos de exploits, los conocidos y los que aún no se han dado a conocer. Los conocidos son aquellos de los que se tiene constancia
y podemos tomar medidas para evitar una infección. Mientras que los desconocidos se aprovechan de vulnerabilidades que todavía no fueron reportadas y que quizás ni siquiera los mismos desarrolladores han podido ver. Estos últimos son más conocidos como los Zero Day. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para protegernos? En primer lugar, es importante mantener todas las aplicaciones y los sistemas en sus últimas versiones. Las actualizaciones no solo incorporan mejoras en las funcionalidades, sino que también incluyen correcciones que sirven para cerrar o parchear estos posibles agujeros de seguridad. Y además, es vital contar con una solución de seguridad como ESET Smart Security, capaz de detectar y bloquear exploits que pueden aprovecharse de errores en navegadores web, lectores PDF, entre otras aplicaciones que usamos cotidianamente. Ahora ya sabes, ve y actualiza todas tus aplicaciones para estar más seguro y poder disfrutar mucho más de todo lo que Internet y la tecnología tienen para ti. Bueno, este fue un video de esta compañía. Y bueno, tenemos otro, el del ransomware. Eh, ah, regresamos, ahí está. Este de aquí. Porfa, Abraham, gracias. Y clic. No. No. A ver, a ver. Ah, ahorita lo pongo. Acá está, este de aquí. Este. Ahí, eso. Gracias. Ransomware proviene de la combinación entre ransom, o secuestro en inglés, y software. Y se refiere a todos aquellos códigos maliciosos que le exigen a un usuario el pago de un rescate por el secuestro de un archivo. ¿Secuestro? ¿Rescate? ¿Es en serio? Sí, básicamente esta amenaza funciona como un secuestro en la vida real, pero donde los que están bajo cautiverio son tus archivos, que pueden tener información importante o bien afectar el funcionamiento de tu equipo. ¿Cómo se propaga? Un método típico es a través de archivos adjuntos en correos electrónicos no solicitados o al hacer clic en un vínculo que asegura provenir de un banco o de una empresa de mensajería. También se distribuyen a través de redes para compartir archivos, como las peer-to-peer o P2P, haciéndose pasar por claves de activación para programas populares. ¿Qué tipos hay? Hay dos tipos. El primero se llama file coder, o codificador de archivos, que cifra los archivos. Y el segundo es lock screen, o pantalla de bloqueo, que bloquea el equipo e impide que lo uses hasta haber pagado el rescate. El ransomware usa trucos psicológicos para engañarte y apresurarte a pagar. En algunos casos, la pantalla de bloqueo también incluye la transmisión en vivo de lo que la cámara web del equipo está viendo en ese momento, lo que puede generar la sensación de que realmente hay alguien vigilándote. En otros casos, el mensaje de la pantalla de bloqueo se hace pasar por un aviso de la policía, en el que se solicita el pago de una multa por haber encontrado en el equipo pornografía, evidencia de haber visitado sitios web ilegales o software pirata. ¿Cómo se pueden recuperar los archivos? ¿Hay que pagar? No recomendamos pagar por dos razones. En primer lugar, porque no hay forma de evitar que los atacantes te sigan exigiendo el pago de más dinero antes de devolverte el archivo. Y en segundo lugar, si pagas el rescate estarías ayudando a crear un nuevo mercado para los cibercriminales, lo que en el futuro puede conducir a más ataques cibernéticos, ya sean de ransomware como de otro tipo. Así que ya sabes, en lugar de pagar, aprende la lección. Asegúrate de respaldar periódicamente tu información para recuperar tus archivos en caso de tener la mala suerte de que te ataquen y procura tener la mejor protección para tu sistema. En definitiva, la mejor medicina es la prevención. Si tienes una solución de seguridad y haces tus backups frecuentemente, no tendrás problemas para seguir disfrutando de todo lo que la tecnología tiene para ti.
operativos que hablan de ransomware y de los exploits, que son parte de los problemas de seguridad del malware. La pon siguiente, Abraham, por favor. Sí. La siguiente diapositiva. Ok, gracias. Bueno, entonces ahora vamos, estos son los programas, pero ¿qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con los intrusos? Los intrusos, normalmente el término hacker estaba dedicado, o ahorita conocemos el término hacker como aquella persona que trata de entrar a los equipos para robar información. La realidad es que ese término no es correcto. En realidad es el individuo que se dedica a programar de forma entusiasta, un experto entusiasta que pone la información al alcance de todos, o así es como fue definido. Gracias a los hackers fue que tenemos sistemas operativos como Ubuntu o Linux. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaron a programar, a mejorar el sistema operativo. Ajá. Eric Raymond fue uno de los precursores del open source, es decir, del código abierto. Esto se remonta a la creación de Unix, que tiene que ver con el primer Unix de AT&T, desarrollado originalmente por la Universidad de Berkeley, en California. Ese Unix fue desarrollado y la condición para vendérselo a AT&T fue que ellos se quedaban con el código y iba a ser abierto. A partir de ahí surge todas las versiones de Unix y de Linux que están disponibles para todos nosotros y que a nivel científico se utilizan muchísimo porque no se tienen que pagar licencias ni derechos, simplemente los podemos utilizar. Es el famoso proyecto GNU. Bueno, él desarrollaba software en su tiempo libre y decía que el hacker es quien crea software en su tiempo libre y después lo distribuye de manera gratuita. Todos de aquí, principalmente pues, las últimas generaciones, conocen todos los sitios donde se reparte software libre. Y dicen, vete a tal sitio donde puedes descargar un lector de Acrobat, vete a tal sitio donde puedes descargar Linux, está en tal sitio el Ubuntu, hay estas versiones de Ubuntu, etcétera. Pues todo eso lo hizo una comunidad y la comunidad en realidad son todos los que programan Linux o están programando Linux. Bueno, por ejemplo, Raymond dice que saber romper medidas de seguridad no te hace que seas un hacker, al igual que saber hacer un puente eléctrico en un coche no te convierte en un ingeniero automotriz. Es decir, se nos funde un fusible en un coche y nosotros ponemos un alambre, pues no somos ingenieros automotriz, simplemente estamos resolviendo un problema porque sabemos o conocemos cómo funciona el sistema. Más o menos en informática es lo que sucede. ¿De acuerdo? Bueno, aquí yo les traigo recomendaciones de películas. Hackers, la película Los Piratas del Silicon Valley, que habla del nacimiento de Internet y la PC, los grandes creadores Bill Gates y Steve Jobs, o Steve Jobs y Bill Gates. La película Código Enigma, esa que ya la mayoría la han visto. La película Juegos de Guerra, esta es una película de 1983 y bueno, habla precisamente de un entusiasta, un estudiante entusiasta de la secundaria en Estados Unidos que logra entrar a la computadora o a una de las primeras computadoras del Pentágono y entonces tiene la posibilidad de desatar una guerra nuclear porque la computadora estaba programada para lanzar misiles de manera automática y lo hace a través de unos juegos y por eso se llama Juegos de Guerra. La película Hackers, donde es uno de los debuts de Angelina Jolie. ¿Gusta Angelina Jolie? Bueno, ahí la pueden ver cuando empezaba. Y la película, bueno, un clásico de 1982, Tron. Bueno, no sé si. Ahora, hablamos de cifrado y encriptación. ¿Qué es el cifrado? Es un método que permite aumentar la seguridad de un mensaje. Es decir, no sé si algunos de ustedes hablaban a veces con la letra F cuando eran niños, hace mucho tiempo. Bueno, pues esa es una forma de cifrar información, muy sencilla. En realidad, cuando nosotros estamos conectados en Internet y tenemos que transferir información que es confidencial, lo que hacemos es cifrar la información. En la siguiente, bueno, más adelante en las siguientes diapositivas voy a explicar un método, no un método para, bueno, sí un método para cifrar, pero también ustedes cómo pueden verificar que un sitio web está
Es decir, que no están leyendo su información, que no están descifrando su información, sobre todo si están transmitiendo datos sensibles. Y bueno, criptografía son las técnicas de cifrado. Y bueno, son representaciones en realidad lingüísticas. Y el fin de hacer ambas es que el mensaje que yo le envíe a otra persona no sea claro para los demás, porque no me interesa que lo sea. Si no, sería un mensaje público. ¿De acuerdo? Bueno, Isaac Asimov, si conocen a Isaac Asimov, en algún libro habrán leído de él, dice, no temo a las computadoras, lo que temo es quedarme sin ellas. Y bueno, ya ahorita en la actualidad todos tememos quedarnos sin computadoras. Ok, muchas veces en la historia de la computadora se habla de la primera computadora que fue la ENIAC, en los años 30 o 40, pero en realidad hubo otras computadoras antes, ¿no? Alemania desarrolló una, bueno, no una computadora, sino una máquina de cifrado, se llamaba la Enigma. Esta máquina de cifrado se dedicaba a mandar mensajes para todos los nazis y que el ejército alemán pudiera recibir los mensajes de coordenadas, dónde atacar, etc. Los ingleses hicieron un contraataque o una contraespionaje, y en el contraespionaje Alan Turing, en Inglaterra, desarrolla la primera computadora formal, que en realidad es la máquina de Turing. Si hablamos de formalidad, digamos la formalidad matemática de una computadora es lo que diseña Alan Turing. Y bueno, él lo hace como una máquina hipotética y posteriormente pues le dicen que la construya para tratar de descifrar los mensajes de los nazis. Y bueno, Turing decía, las máquinas me sorprenden con mucha frecuencia. Alan Turing, una de las cosas que decía Alan Turing. Ok, hablamos de personas, de hackers, o específicamente de gente que se ha dedicado a explotar o a conocer el sistema y a ver sus vulnerabilidades. El primer hacker fue John Thomas Dipper, y él ni siquiera existían las computadoras cuando él empezó a hackear, o es decir, a ver cómo funcionaba el sistema telefónico y a hacer llamadas gratis. Es decir, cuando los sistemas telefónicos pasaron de operadoras a conmutadores, tenían claves. Y esas claves las descifró él y podía hacer llamadas telefónicas de larga distancia y de todo tipo. En una de sus historias cuenta que una vez a las 3 de la mañana del Vaticano le hablaron al Papa. ¿Cómo estás? No, está dormido. Bueno. En fin, ¿no? Otro era Kevin Mitnick, le decían el Cóndor, y él se dedicaba a la ingeniería social. Por increíble que parezca, Steve Wozniak, el cofundador de Apple, fue también de los primeros hackers. Y aquí hay una fotografía donde está con John Dipper haciendo llamadas telefónicas gratuitas. Ok, Kevin Mitnick pasó en la cárcel, lo agarraron. Y bueno, uno muy conocido por aquí es Manuel Icaza, ¿no? Fundador del proyecto Genome. Actualmente él está trabajando, entonces pues ya es Microsoft, ya no, ya está fuera de nuestro alcance. Por ejemplo, Steve Jobs decía que si no hubiera conocido la caja azul, él jamás hubiera fundado Apple, jamás hubiera llegado a crear la compañía Apple Computers. ¿De acuerdo? Ok, hackers en la política. Este es muy moderno. Se llama Andrés Sepúlveda. Está en prisión me parece que, no sé si en Honduras o en Venezuela, pero ya está en prisión. Y bueno, él cuenta sus historias, porque lo que quiere era que redujeran su pena de prisión. Bueno, en Colombia apoyó a la reelección de Álvaro Uribe, en Honduras apoyó a Porfirio Lobo, en Nicaragua estuvo en contra de Daniel Ortega, en México brindó apoyo a Enrique Peña Nieto, en Venezuela estuvo en contra de Chávez y Maduro, Costa Rica respaldó a Johnny Anaya, y en Panamá apoyó a Juan Carlos Navarro. Y bueno, describe su trabajo, que es hacer acciones de guerra sucia, operaciones psicológicas, propaganda negra, rumores y toda clase de acciones oscuras que tienen que ver con ingeniería social, cifrado de mensajes, lectura de correos electrónicos, privados, etc.
Y bueno, aquí la fuente de la revista Bloomberg, que sacó un reportaje de él. Ok. Vamos a dónde se guarda la información, el almacenamiento. Bueno, pues tenemos la evolución del almacenamiento, ¿no? La tarjeta perforada, el disquete, el CD, el USB y luego la nube, ¿no? El cloud. Y otra, una buena cacería. Espérame, voy a publicarlo en mi muro, ¿no? Un muro clásico. Ok. Muy bien. Ahorita a continuación les voy a mostrar las amenazas de Internet que hay en este momento. Un segundo. Estas dos páginas en realidad son páginas de seguridad y lo que tienen es los ataques que normalmente hay en Internet, porque tienen miles de sensores que están en todas partes del mundo. Esto ellos lo anuncian o lo tienen como publicidad, una publicidad para pues, vender sus equipos de seguridad. Un segundito. Esto que está sucediendo ahorita es en tiempo real. Es decir, aquí tenemos los países atacados y el tipo de ataque que están sufriendo. De hecho, aquí dice la hora 12:47 y ahí va. Es en tiempo real. Acá dice, por ejemplo, este es DSMNTP, de HTTP, ¿no se alcanza a ver? Ah, ups. Sí, bueno, déjenle, pongo pausa. Ahí está. Por ejemplo, tenemos ataque de Microsoft, SMTP, que es del correo electrónico por el puerto 25. Acá tenemos de MySQL, que viene de atacante China a Singapur. Si le doy play otra vez, pues va a seguir y ya se hace la animación. Entonces, sí, pues estos sensores son precisamente para eso. La DGTIC, la Dirección General de Tecnologías de Comunicación, tiene una parte de seguridad que le llaman el CERT. Esta parte de seguridad tiene pantallas de estas gigantes donde tiene todo el registro de ataques a la UNAM y los países donde están atacando actualmente. Igual que esto. Y ahí sale el top 10 de quién está atacando, a veces son países árabes, a veces es China, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, es una idea para que ustedes estén tranquilos. No, no es cierto. Claro que podemos estar tranquilos porque si estamos bien protegidos y tenemos respaldo, no vamos a tener ningún problema. ¿Perdón? Los rusos puede ser, o sea, en realidad, ¿cuál es el objetivo de los ataques? Antes era personas que querían entrar a sistemas por demostrar que son mejores. Ahora no es así. Ahora en realidad lo que sucede es que son incluso hasta compañías que se dedican a atacar computadoras y producir, hacer spam, hacer sitios phishing, y de esta manera robar identidades y robar, al final de cuentas, dinero. ¿Sí? Muy bien. Pues bueno, eso ahí seguirá. Seguimos. Ok. Bueno, la pregunta, ¿cómo podemos protegernos? Lo primero, por favor, hagan respaldos periódicos de su información. Hemos tenido casos siempre de 5 o 6 años de mucha gente que no hace respaldos de su información y dice, se me dañó el disco duro y la información de 5 años. Es una tristeza. O sea, de verdad, haciendo un simple respaldo, muchos de esos problemas se resuelven.
En el caso de un sistema operativo, debemos tener una buena solución de antivirus. Los sistemas operativos Windows eran los más populares, o bueno, todavía son muy populares, son los más atacados, porque son los que padecen de más vulnerabilidades. En el caso de Linux y Mac, pues no compartir la red de Bluetooth, verificar los servicios instalados, tener contraseñas seguras, salirse de sesión cuando dejo de usar la computadora, poner protector de pantalla en caso de que me vaya al baño y entra a los 2-3 minutos el protector de pantalla con contraseña. Esas simples medidas de seguridad, así como a veces cerrar la puerta, son medidas fundamentales que pueden funcionar más que cualquier sistema de seguridad pagado, ¿no? Y bueno, en dispositivos móviles, desactivar la actualización automática, no sincronizar las redes sociales, porque tienden a tener un teléfono y decir, ay, voy a compartir mi foto y ¿cómo se llama? Y mi posición. Y entonces la gente que está dedicada, por ejemplo, a secuestrar, dice, pues si ya está, ¿dónde agarrarlo? Ajá. Ok, y bueno, en Google, preferentemente, activar la autentificación de 3 pasos. Es muy engorroso, pero si ya he sufrido ataques, es la mejor seguridad que pudiera tener, ¿no? Ok, ¿cómo proteger las computadoras en las redes de organización? Bueno, lo primero es tener políticas de seguridad. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? ¿Qué está permitido y qué no está permitido? Si nosotros aquí vemos la red inalámbrica del instituto, tiene seguridad que tiene precisamente porque ya hemos sufrido ataques dentro de la red inalámbrica. Y ataques que no tienen que ver con que ataquen nuestra red, sino personas que pusieron una computadora y por desconocimiento compartieron información que estaba protegida por derechos de autor. Y la DGT recibió una alerta y la alerta la recibió el director del instituto y nosotros tuvimos que ir a buscar la computadora para que dejara de compartir información que estaba con derechos de autor. En todo momento las compañías como Disney, Oracle y varias compañías están monitoreando qué está pasando. Ponen trampas, es decir, ponen sitios falsos donde llega la gente, descarga la información y entonces ellos se dan cuenta que están propagando software de manera ilegal. Ok, ¿qué es una política de seguridad? Bueno, es un documento firmado por la alta gerencia o empresa. ¿Y qué dice la política de seguridad? Va desde cuántos caracteres deben de tener las contraseñas, el tiempo de vida y validez de las contraseñas, el control de acceso, etc. Y esos documentos tienen que ser a nivel gerencial porque se van a expandir a toda la comunidad y todo el mundo tiene que tratar de seguir esas políticas. Bueno, ¿qué es un firewall y un antivirus? Un antivirus es el que revisa el equipo, tiene el control total del equipo y puede detectar software malicioso o virus. Y un firewall simplemente deja entrar o salir información. Nosotros aquí en el instituto tenemos un firewall institucional que permite salir lo que sea, pero no nos deja entrar fácilmente. Y esa es una forma de evitar ataques externos. Ok, bueno, firewall es pared de fuego y es un grupo de sistemas o sistemas que bloquea tráfico indeseable, permite el tráfico deseable. Y bueno, no hay que confundir un firewall con un antivirus. El firewall pues no va a respaldar su información, no va a protegernos de espías, no va a protegernos de ingeniería social, ni de robo de identidad. Lo mejor es hacer respaldos. Ok, bueno, existen varios tipos de firewall, permisivo, restrictivo y bueno, transparente, que cambia las direcciones, etcétera. Y bueno, también hay sistemas de análisis de tráfico. ¿Para qué sirven los sistemas de análisis de tráfico? Para poder detectar software malicioso. Es decir, si llega un correo electrónico con información maliciosa, un firewall es capaz de detenerlo o filtrarlo. Ajá. Bueno, también hay sistemas de detección de intrusos que en realidad notifica cuando hay un código malicioso que entra por la red. Y bueno, la UNAM tiene un proyecto que se llama Honeynet. Honeynet en realidad se llama panal de abejas y lo que hace es que atrae
a las abejas, en este caso atrae a todas las personas que tienen alguna mala intención, los detiene ahí y se analiza todos los códigos o todos los comandos o todo lo que tratan de hacer. Y de esta manera se puede descubrir qué hacen los hackers o qué hacen las personas maliciosas al tratar de entrar a un sistema. Es decir, es una trampa. Y de esa manera pues se va aprendiendo para evitar tener accesos ilegales. Bueno, aquí está, desde el 2008 se puso la seguridad que tenemos actualmente en la red, que tenemos una sola red y cada uno de ustedes tiene su usuario y su contraseña para poder acceder a la red. Eso todo es una base de datos y esa base de datos es interna para que ustedes puedan estar trabajando sin ningún problema si cumplen esos requisitos. Bueno, y aquí les hablo de prácticas de seguridad. Poner un documento de políticas de uso, resalar de acuerdo a las necesidades, tener un manejo seguro de usuarios y contraseñas. Y bueno, si nosotros, un ejercicio muy sencillo, nosotros buscamos en Google el nombre de una persona entrecomillado, nos va a aparecer toda la información en internet de esa persona. De hecho, en algún momento en España hubo una denuncia legal de una persona que mandó a Google que apareció información confidencial en las búsquedas. Y Google tuvo que quitar esa búsqueda. O sea, es peligroso subir la red. Bueno, cifrado, autenticidad y phishing. ¿Qué es el phishing? El phishing es cuando recibimos un correo electrónico de donde se están haciendo pasar por un banco y nos dicen que cambiemos nuestras contraseñas y que demos todos nuestros datos. Tengan mucho cuidado con eso porque parece muy inocente, pero mucha gente cae y por eso lo siguen enviando. Y bueno, ¿qué diferencia hay entre el spam? El spam simplemente es una forma en ocasiones de hacer publicidad de cualquier tema hacia todos. Y el phishing sirve para suplantar la identidad, para poder robarme dinero o para este tipo de acciones maliciosas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Este es un correo fraudulento donde dice: estimado cliente Madamex, le informamos que debido a la reforma de la ley, bla, 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 por lo que solicitamos realizar dicha actualización para continuar de clic ahí. Y cuando doy clic, resulta que doy todos mis datos. Bueno, esto es muy importante. ¿Cómo detectar que un sitio es falso o es ilegal o que es confiable? Esta parte nos dice que es confiable, este candadito verde. Ajá. Si no tengo candado, quiere decir que el sitio pues es público. Y si el candado está roto o tiene alguna afirmación, quiere decir que el sitio no es confiable. ¿De acuerdo? Bueno, aquí les traía un ejemplo de el cifrado de la información a través de la máquina Enigma. Y pues ya para terminar, ¿qué tenemos en estas imágenes? Tenemos a un ciberdelincuente, tenemos a alguien que no sabe usar la computadora, un mono, tenemos a alguien que se le quita la computadora, tenemos un mal uso de la corriente eléctrica y tenemos la computadora utilizada para algo que no está hecha, como refrigerador. Y bueno, un caballo de Troya, por ahí. Gracias. ¿Preguntas? Bueno, yo tengo una. Nosotros, bueno, es muy común en nuestra comunidad de que tú creas información, digamos, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Que haces una simulación y generas esos datos, pero a ti te gustaría compartirla con el mundo, ¿no? Para que esa gente utilice esos datos. ¿Cuáles crees que sean los riesgos mayores que deberíamos de enfrentar cuando tratas de compartir este tipo de información? Bueno, ¿Los hackers estarán interesados en hacer modificaciones a mis datos o algo así? no es que estén interesados en modificar tus datos, pero sí están interesados de cómo los publicas. Es decir, si tienes alguna vulnerabilidad de cómo lo publicaste, pueden utilizar
el equipo donde está esa vulnerabilidad para hacer actividades maliciosas. Eso es básicamente lo que hay que estar revisando. Cuando ustedes tengan la necesidad de publicar algo que esté localmente en el instituto o incluso en la red, en la nube, pues traten de buscarnos para que se asesoren y tomen la mejor decisión. Hay ocasiones que es muy conveniente tener la nube como una opción porque es accesible en todos lados, pero hay ocasiones en que es preferible tener la información localmente porque es más fácil modificarla, es portable, me la puedo llevar, la puedo dejar de publicar, etc. En la nube existe el riesgo de que si pierdo la contraseña o el sitio me va a empezar a cobrar, tengo la posibilidad de perderla. Una pregunta que yo tengo más bien para ustedes, los que usan Facebook, ¿han hecho respaldo de su información? Lo de mi Facebook, de Exacto. publicaciones y esas cosas. Exactamente. No sabía que podía hacer. Se puede hacer eso. ¿Sí? Y el problema está en que si no hacen el respaldo, puede ser que tengan fotos o cosas ahí que les importen y de repente la cuenta de Facebook dice, no, tú no cumples las políticas, cerrada para siempre. Y ya perdiste todo. Años, pueden ser años de información. Buen ejemplo del problema de poner las cosas en la... O sea, hay, ahorita que comentabas lo de Facebook, ¿hay algún método como que ¿Sí? automático, digamos, Sí. fácil? Sí, le haces probé el clic a un mismo. botón, te dice, te voy a mandar un correo con la liga de tu respaldo, lo descargas en un archivo comprimido, está toda tu información, todo lo que has subido en Facebook. Ah, ok, porque eso yo tenía entendido nada más que lo hacía Google. No sabía que También lo Facebook hace también Facebook. lo hacía. Lo hace Google, lo hace Facebook, todos los sistemas de almacenamiento masivo en la red lo pueden hacer. Ah, ok, gracias. Una pregunta, ¿qué? Navegadores seguros, pues depende de qué sistema operativo. Si por ejemplo hablamos de Mac, el Safari es seguro si está actualizado el equipo, porque la actualización del... Esa es la diferencia, cuando nosotros hablamos de un navegador que está hecho no para esa plataforma, su actualización es independiente del sistema operativo. O sea, por ejemplo en Windows, ahora ya no es el Explorer, es el Edge, se actualiza cuando actualizas la máquina. Y si tiene problemas de seguridad, pues si la máquina no está actualizada, seguramente tiene esos errores. En el caso particular de lo que yo recomiendo es tratar de utilizar un navegador independiente del sistema operativo. El Firefox generalmente es independiente pues, a cualquier sistema operativo. El Chrome está casado con los equipos Chrome, con Android. Ese es el Chrome. El Safari está casado con los equipos Mac. Y ¿qué otro? Opera. Pero, no, en Android está casado también el Chrome. El Safari está casado, por ejemplo, en los iOS, en los sistemas operativos de las tablets y teléfonos. Entonces es tratar de poner otro navegador que sea independiente. Actualizar, en el caso de astronomía, yo con sus, ¿cómo se llama? Bemoles, ¿no? O sea, no es actualizar por actualizar, es actualizar porque realmente tengo un problema. Si no tengo ningún problema y el equipo funciona bien, procurar no actualizar porque hay ocasiones en que otros programas que ya funcionaban, que generalmente son casi artesanales, dejan de funcionar. El navegador, en el caso del navegador, pues sí, actualizar si estás usando, en el caso de Mac, Safari, y en el caso de Windows, pues el Edge, y en caso de pues, nada más. ¿Preguntas? Allá, Tony. Perdón. No sé si esta pregunta sea adecuada, pero ¿dónde se localiza la nube? ¿Está en Estados Unidos o está en México? ¿En dónde está la nube? Una excelente pregunta y no es una pregunta simple, es una pregunta muy compleja. Si ustedes me preguntan dónde está almacenado mi correo en Google, yo voy a contestar no sé. Y nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque Google tiene tres sistemas de almacenamiento. Es decir, 3 lugares. Un lugar que es el sitio conocido, otro lugar que es el sitio de respaldo y otro lugar que se ignora dónde está. ¿Por qué lo hacen así? Porque esa es la recomendación, porque vamos a suponer en un caso remoto que hubiera una guerra,
que un país, digamos Estados Unidos, atracara en el centro de Google. Digo, lo veo improbable, pero puede suceder. Destruirían toda nuestra información. Entonces la destruyen de ahí, pero está el respaldo y además probablemente haya respaldos distribuidos en China, en Hong Kong, en otro lado. Cuando hacemos la transferencia de la información, no sabemos de dónde se está haciendo. Y es más, hay ocasiones que está distribuida en diferentes partes. O sea que si me preguntas dónde está, no sé. La respuesta es yo no sé. La última. Ahora que mencionaban lo de la nube, también institucional que da el instituto, yo pensaba que utilizaba, donde, por ejemplo, si guardas algo en el Drive, que tiene el servicio del correo, Sí, pensé que lo guardaba un servidor de aquí. no, No, se guarda en la nube. la nube. En Ah, Google. ok. ¿En dónde? Tal vez en Hong Kong, tal vez en California, tal vez en San Francisco. Ellos Ok. reparten su información como medida de seguridad. De hecho, una de las recomendaciones de los respaldos es esa: tener un respaldo local en la máquina, tener un disco duro de respaldo sincronizado con la máquina y tener otro respaldo en otro medio, si es posible, en mi casa. ¿Qué pasa? Se daña la máquina, tengo mi respaldo de mi disco. ¿Qué pasa? Hay una huelga como la que hubo en la universidad y cierran todo y no tengo acceso a la información. Lo tengo en mi casa. Ajá. Entonces es más o menos la recomendación de respaldos. ¿Sí? Eh, Bueno, gracias a todos.